Creciendo con una computadora tan mala como para nunca poder hacer nada de lo que yo quería, pero no tan mala como para forzarme a tocar pasto, gran parte de mi infancia fue pasada investigando cuáles eran aquellos juegos que sí podía jugar. Así fueron los varios casos de pendejos del tercer mundo criados en un momento en el que podías nacer rodeado de tecnología, pero no podías usarla a su máximo esplendor por virtud de ser pendejo y tercermundista. Había una sensación de asombro por todas estas tecnologías rápidamente cambiando nuestro mundo, pero lentamente incorporándose a nuestras vidas. Tu primer contacto con tener toda la información del mundo en la palma de tus manos se daba con el Encarta. Después te enterabas que otras computadoras más nuevitas tenían otra versión mejor del Encarta. Y en el transcurso de un año descubrí Wikipedia y tu cerebro infantil ya generó la expectativa de que todo evoluciona así de rápido todo el tiempo. Pero en la práctica era todo menos emocionante de lo que uno recuerda y eventualmente uno se tenía que acostumbrar a no hacerse ilusiones porque, por mucho que avance todo, vos no ibas a ser capaz de experimentar ese avance de una forma tan inmediata. Las mejores opciones para gaming que tuve hasta la actualidad eran emuladores de consolas no más nuevas que la Play 1 y jueguitos indie de bajos requisitos, así que salió GTA V y tuve que ser de los giles que la miran por TV, sabiendo que no estaba en mi poder siquiera pasarme el anterior a ese. Tengo también la vívida memoria del revuelo que se hizo con el Saints Row, The Witcher 3, Bloodborne y el Dragon Age Inquisition por alguna razón, y todo lo tuve que ver por TV intentando conseguir algún tipo de cercanía con el futuro de la industria cuando todo lo que podía jugar eran emuladores. Irónicamente, el futuro de la industria parece haber terminado siendo más como lo que estaba jugando yo, que como lo que quería jugar. Pero eso no lo sabía porque era pendejito y boludo y me interesaba más el Pokémon XY que el Pokémon Rojo Fuego, ya que el miedo a perderme algo es más fuerte que las ganas de jugar un buen juego. Por razones de la vida, la computadora que uso ha ido cambiando con los años, con la única constante manteniéndose siendo la poca potencia que tiene en relación a aquel uso que le quiero dar. Y conforme fue pasando el tiempo me fue acostumbrando más a la idea de que nunca podría ser feliz jugando jueguitos en mi computadora. Oh Dios en el cielo con sus angelitos sabe que he intentado, pero nunca se da. Mis experiencias videojueguiles actuales se resumen nomás a buscar cosas para mantener las manos ocupadas mientras escucho un videoensayo sobre Breaking Bad. Los iguanas no son la excepción. La gente siempre tiene cosas conmovedoras para decir cuando les preguntan qué se dirían a ellos mismos de peques. Yo solo me informaría de la existencia de estos jueguitos. Pasó. Si sos como yo seguramente conoces a la Iguana Videguy por Dross. Dross juega Iguana Videguy, no fue el primero de sus videos estoy seguro, pero sí figura como el primero subida al canal de Dross Rotzank. Y eso bastante considerando que hasta el fan más new, el que lo conoció gracias a sus geniales tomas políticas, hoy puede toparse con este juego por simple curiosidad de saber qué fue lo primero que subió el mejor amigo de Danan. Pero yo me atrevería a decir que la mayoría de ustedes, fans o no, conocen a Dross hace bastante tiempo y es bastante razonable asumir que vieron ese video hace bastante tiempo también. Tiene 13 años de existencia y es uno de los clásicos de YouTube hispano viejo. Si no sos como yo, si sos como por ejemplo chileno, mis condolencias, los primeros videos del Bardock fueron también jugando a Iguana Videguy. Y diría que también fueron clásicos. ¡Lo maté! ¡Morí! ¡Concha tu madre! Justamente antes de enterarme que había todo un mundillo de estos juegos, pensaba que era uno de esos juegos de youtuber, y no de youtuber como creados por un youtuber, ni de youtuber porque se trata sobre youtubers, sino ese género de jueguitos que por lo general nadie jugaría en su tiempo libre a menos de que quiera hacer contenido para una audiencia. Ir caminando, que te caiga un rayo láser, gritar coño, intentar de vuelta, morirte de otra manera chiflada y pretender estar rajeando. Cuando vi por primera vez este juego no estuve muy impresionado, para mí era más como el Cat Mario que como el Super Meat Boy. Descargarlo para intentar pasármelo por mí mismo ni se me cruzó por la cabeza porque es absurdo jugar un juego así, que intenta elicitar constantemente una reacción del jugador cuando tu reacción no está siendo presenciada por nadie. Y más que seguramente estés jugando al juego con esta cara. Es más absurdo que las cucharas. Hace poco pegué este monitor culón y este CPU gama... No es la PC gamer que yo quería de chico, no me sirve para editar este video con Premiere, pero me ha servido para revivir los viejos tiempos donde vivía casi exactamente igual que ahora. Encargado con la misión de encontrar la forma de entretenerme con dos cajitas boludas que no corren ningún juego más gráficamente intensivo que el PES 2006. Eventualmente me aburrí de GTA Vice City y usar este cacharro está bueno para ver series con esta resolución, pero no soy de poder hacer eso por más de media hora al día, me desconcentro y me aburro y me pongo a morderme las uñas y a rayar las mesas con borratinta. Así que el problema es obvio, necesito un jueguito. Uno que no me haya pasado antes, pero que corra en esta compu, preferiblemente con esta resolución, así que tiene que ser medio viejo, pero que no esté anticuado, y que requiere la concentración suficiente para que pueda jugarlo prestándole atención a algo más sin perderme nada importante, pero que no sea cookie clicker, ya le dediqué muchas horas. ¿Cuál es la gracia de la Iguana Videguy? ¿Acaso los gráficos son buenos, o la historia es buena, o está particularmente bien programado? No, ¿no? Entonces, ¿cuál es?
It first started off as like a drunk discussion between some friends, and you just wanted to troll some people, and eventually it turned into this project. Yeah, I mean, it really was just like a practice project at first. Let me just make this to get used to the system, and while I do this, I'll have some fun pissing my friend off. And I just ended up pissing everybody off, and it was great. Antes de que el juego indie sea lo que es hoy en día, antes de los Celestes y los Hollow Knights y del mismísimo Super Meat Boy, estaba I Wanna Be The Guy, un juego que nació de la combinación perfecta entre ganas de hacer algo y paja para hacer algo mejor. Los gráficos hechos en Paint, la música pegadiza pero insufrible, el diseño de niveles poco convencional, son todas cosas que en un juego distinto lo convertirían en lo que se le dice un mal juego. Pero al tener tanta parte de su encanto viviendo en el hecho de que es toda una gran joda, las imperfecciones se convierten en detallismo para aquellos que comparten su sentido del humor. Podés vivírtela muy fuerte en un nivel para poco después ser confrontado con que todo este tiempo estuviste jugando con este personaje, esquivando estos obstáculos, porque querés ser este chabón. Al hacer un juego cuya idea es tan claramente que no sea una obra maestra, tenés una libertad para experimentar que la persona intentando hacer un buen juego generalmente no tiene. Porque no habían tantos juegos como I Wanna Be The Guy antes de I Wanna Be The Guy. Estaba Jinsei o Wata no Taibuken, y capaz que algún Kaizo Mario o algo así, pero un estudio AAA nunca haría algo de este estilo, por lo que, con este nuevo género de jueguitos tan pertenecientes al crecimiento de lo que podía ser un random con su compu, capaz de desafiar todo lo que representa la industria de los videojuegos, vinieron un montón de caminos nuevos que descubrir a la hora de hacer tu juego. Cuando un estudio de gente profesional era requerido para crear un juego, nunca podrías haber tenido esta amalgama de infracciones de derechos de autor y diseño de nivel buscando activamente que los jugadores no lo disfruten. No sería lucrativo, lo cual no es algo bueno porque aguante tener la posibilidad de ponerle lo que se te cante el orto a tu jueguito. Más o menos ese es el espíritu de la comunidad de los fangames de la I Wanna Be The Guy. Ver la cantidad de cosas que parodiaba el original, la fórmula interesante que provee la jugabilidad instantánea de te tocan, morís, reiniciás en la misma pantalla hasta que te lo pases. Y entendieron que si podés hacer un juego de este estilo, podés también ajustarlo acorde a las referencias culturales que gustes, el diseño de niveles que te parezca más entretenido y el título más gracioso que se te ocurra. Podés pelear contra Hello Kitty, contra un Worms, Mike Tyson, Shirachi, Hatsune Miku, después podés estar 100 intentos tratando de hacer un salto ultra preciso entre pinchos en una instancia del universo de este personaje en el que su sufrimiento no requiere de una historia ni de pretensiones, más allá de hacer saltitos entretenidos, para después ser mandado al mundo de los memes de Brasil, me dio caído muy. Las posibilidades son infinitas, o lo serán hasta que te empiece a dar paja meterle fuerza a lo que va a terminar siendo un kusoge llamado quiero un pan, lo cual en realidad hace que solo un grupo selecto de personas con una bizarra dedicación a lo que es básicamente un shitpost en forma de juego se propongan construir y pasarse estos fangames. O sea, no son pocos, no te podrías pasar todos los fangames del mundo ni aunque quisieras, pero tampoco es tan grande la comunidad como para que exista otro video de este estilo. Bastante bizarro porque me intenté meter en el lado hispano, yankee y japonés del YouTube aiwanero y no pude encontrar ningún ser humano discutiendo los fangames en su totalidad. Hay gameplays, pero pocas reviews, análisis o retrospectivas, tutoriales, videoensayos o memes de la comunidad en general. Lo cual es raro porque la comunidad está basada en memes y están tan integrados en los juegos de por sí que jugándolos te esperarías mínimo 3 videos con más de 10.000 visitas cada uno llamados el iceberg de I Wanna Be The Guy. Así que me tomé el trabajo de irrumpir en una comunidad en la que no pertenezco a explicar cosas que ellos saben mejor que yo porque nadie más lo hizo y me molesta. El primer fangame de I Wanna Be The Guy que tiene registros de haber sido creado es uno que se llama Gun Dude Game, pero la página en la que estaba subido está caída, así que es técnicamente Lost Media, creo. El primero más o menos importante es I Wanna Be The Fangame de T-Shit. Se supone que es un clásico, no se lo recomendaría a todo el mundo, capaz que porque soy medio pelotudo, pero no sé si es el juego que mejor le comunica cosas a los jugadores, y entiendo que es influyente y es como la secuela espiritual del original, pero me quedé trabado un par de veces y no puede ser todo culpa mía. El loco que hizo I Wanna Be The Fangame después sacó su propio engine para hacer tu propia iguana, pero antes de eso todos los fangames tenían que hacer su propia física y assets y todo eso, y muchos no parecen a iguanas. T-Shit después borró su engine y después otra gente sacó su propia versión de la engine de T-Shit. Kashin terminó publicando el código del juego original y ahora hay como 50 engines, eso no es importante. La cuestión es que los fangames pre-I Wanna Be The Fangame eran medio rancios y probablemente no valen la pena, así que no los voy a discutir. I was going to ask you about your thoughts on some of the, I guess you could call them copycats of your game, and how you felt about them. I think it's awesome. They're fan games, so it's funny because it's like, are they? At this point, they're so their own thing. It's like its own subgenre. It's like there's not going to be fan games that are just like a song from Nico Nico Dojin plays for 20 minutes and you just have to survive a 20-minute long pattern. Jesus Christ. Si fuese bueno para estos juegos, esta sería la única forma en la que escucharía música. Es como meterte en un visualizador del Winamp donde las ondas del sonido te quieren matar, como un juego de antirritmo, porque la música se toca sola y vos tenés que arreglártelas para esquivarla. A veces hasta te terminás olvidando que este puntito en la pantalla lo estás moviendo vos. Pero nunca me podría pasar esto, así que estaban viendo un gameplay de alguien más. A esto es a lo que se le llama un avoidance,
Este justo tiene un valor de producción especial para estándares de Iguana y buen gusto musical, bastante buen gusto musical, pero la mayoría de avoidances son Mikus tirándote manzanas al ritmo de alguna canción random de Vocaloid, que supongo que también tiene su encanto. Me pasé poquísimo, me gusta la idea pero soy malísimo para memorizar patrones y no ayuda a que la música que suelen usar suene en la mayoría como... Siento que me va a agarrar un paro cardíaco intentando pasarme uno. Hay algunos de 11 minutos, otros que se ven así y otros así. Solo imploro porque haya más de Death Grips, preferiblemente que me pueda pasar. El avoidance es por ahí uno de los 5 géneros de Iguana reconocidos comúnmente. Después tienen los Needle, fangames que se enfocan en la precisión del jugador haciendo saltitos facheros entre pinchos, lo que lo hace perfecto para jugar con el cerebro apagado por 2 horas y después rescatarte de que seguís el mismo salto. Algunos se ven así, otros así, y sí, la mayoría son tan complicados como se ven. Recomiendo encarecidamente que jueguen al Not Another Needle Game. Es como Portal pero sin portales ni rompecabezas, exceptuando si te la das contra el escritorio, que no te lo descarto porque vas a ir recolectando muertes como el libro negro del comunismo. Si la precisión no es lo tuyo, tenemos al Trap, juegos que se enfocan en el ensayo y error y el sentido del humor, para crear la experiencia más molesta posible. Tratan de predecir cada movimiento del jugador, cada reacción, cada pestaneo, para adelantarse y decirte lo predecible que sos. Tu tarea como jugador es demostrar que ellos son los predecibles pasándote el juego, o pensar que lo estás demostrando porque en realidad sí te ves jugando un Trap. Si no te importa la dificultad, te recomiendo mucho que pruebes la Iguana Arcana of the Tarot. Es uno de los iguanas más pulidos que jugué en mi vida. Las trampas de este juego te hacen sentir como que sos Indiana Jones esquivando piedras y cosas así. Las más complicadas se sienten como aprenderte un acorio, en el buen sentido. Las mecánicas nuevas son interesantes en su mayoría y hasta los bosses me gustaron. El cuarto género es el de aventura, donde algunos niveles van a ser Needle, otros Avoidance, otros Trap, otros Gimmick y otros bosses. El quinto género es el Medley, donde algunos niveles van a ser Needle, otros Avoidance, otros Trap, otros Gimmick y otros bosses, solo que cada nivel es sacado de un fangame distinto y el juego se encarga de recopilarlos. Parece lo mismo, pero jugándolo se siente bastante distinto. Mientras un fangame de aventura es un intento de ver en qué te podés cebar personalmente como desarrollador y hacer el mejor juego que puedas, el Medley se siente como una celebración de todo lo que hizo la comunidad antes que vos, y una forma de compartir tus partes favoritas de las cosas que jugaste antes. Los más populares son los juegos de aventura, por bastante. El original es de aventura, el Boshi es de aventura, Kill the Guy, Fangame, hasta capaz el Battle Kid cuenta. Es entendible porque es así. Son los juegos más parecidos a juegos de verdad, por así decirlo. Así que si no te querés meter muy de lleno a la onda de juegos para los exageradamente vicios, un juego que abarca de todo y de paso lo hace bien y consistente, sirve bastante. That's why like Boshi is really like the best of the knockoffs. Feels more like a game than a lot of other fan games that feel kind of more like just challenges. También hay medleys conocidos. El Camellia 3, entre lo complicado que es y el valor de producción que tiene, pasó a trascender la barrera de este juego es para loquitos, a ser la primera cosa mencionada después de ver a alguien emocionado porque se pasó un juego difícil. Si eso te costó, mira esto. ¿No serás malísimo para jugar jueguitos? Yo sí, por eso nunca me pasé el primer stage. Pero lo recomiendo bastante para el ligeramente interesado en los iguanas. No para que se lo pasen, pero mínimo para saber hasta qué punto puede llegar un diseñador para hacer un jueguito difícil. Te recomendaría el Iguana V de 8-bit si querés uno de aventura facilito para empezar. Si te sentís especialmente pijudo, puedes empezar con el Boshi, que no es nada que no se haya hecho antes. Y si te gustó el Boshi, podés jugar uno que se llama I Wanna Try, que es como una secuela espiritual del Boshi y creo que en varios aspectos me gusta más. Tiene los memes más actualizados de probablemente cualquier iguana, tiene una opción para ponerlo en español y entre los personajes jugables están Zorman y Bardock, lo cual es un gesto hermoso. Se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad. Y no estoy diciendo bueno nomás porque quiero estar entre los personajes jugables. Si están interesados, por cierto, la mayoría de los juegos que estoy hablando se pueden encontrar en deliciousfruit.com. La mayoría son gratis, la mayoría no pesan nada y la mayoría corren en cualquier compu. Seguramente te podés descargar 1, 2 o 3 o 4 y ponerte a jugarlos antes de que termine el video. Pero no empieces con el Camellia si aprecias tu salud mental. El primero que recomendaría para el principiante absoluto es el Iguana Maker. Simplemente porque está en Steam y es mucho más cómodo y pulido que prácticamente cualquier cosa en Delicious Fruit. El concepto del juego se explica solo. Es Iguana Be the Guy pero Mario Maker. Y Mario Maker pero Iguana Be the Guy. Es muy satisfactorio para jugar, a veces intuitivo para crear, y de alguna manera logra transformar a esto en algo lindo para la vista. I Wanna Be the Co-op. Este fangame sería una obra maestra de los fangames si tan solo no andase como el orto. Y no como el orto de que se te trabe ni nada, pero hacer andar correctamente un server parece imposible. Básicamente la idea detrás del juego es que es I Wanna Be the Guy pero da 2. Y esa idea la ejecuta de forma excelente. Los niveles son entretenidos, la estética es hipnotizante, los bosses están buenos y jugarlo con un amigo es la mejor forma de crear un lazo amistoso desde el Broforce. Después de pasarse un boss que costó, te va a tener a vos y a tu amigo así, Battle Kid. No sé si es técnicamente un fangame, pero mírenlo, es el mismo personaje. No entiendo del todo este juego. Un día de 2008 un chabón se despertó y dijo, voy a hacer un Metroidvania para la NES. Y de ahí salió el Battle Kid.
No se parece mucho a los otros Aiwanas, así que no es algo que debas jugar, pero es bastante curioso y es bastante buen juego considerando las limitaciones. Se me hizo medio repetitivo que estén tan separados los checkpoints porque me muero mucho y la mayoría de mi tiempo es gastado pasando las mismas 3 pantallas para llegar al obstáculo que me mata. Pero supongo que esa es un toque la gracia de la dificultad retro gamer. Sigo siendo aquel niño que flipa con Dragon Ball, turro de mierda. Recomendado si, no sé, te gusta Mega Man y Metroid y odias ser feliz. Si odias ser feliz, mi mejor recomendación sería el I Wanna Be the Caretaker. Imagínate el vacío existencial de esta diabólica simulación de tus peores pesadillas juntándose con Everywhere at the End of Time. Y tenés un juego en el que puedes experimentar enojo al mismo tiempo que Alzheimer. Como la baña. Si, por el otro lado, te gusta ser feliz, no creo que los Aiwanas sean para vos, la verdad. Te podés quedar mirando nombres de fangames y alegrarte con eso. A veces me tengo que hacer acordar de que seguro la mayoría de estos son malísimos o más difíciles que la mierda, porque siempre me dan ganas de jugar los que tienen nombres tipo I wanna be the mi. Quiero explorar gigantes chicas animes, me pregunto de qué tratará. Chicas navideñas, espero que no sea otro juego ecchi, pero no entiendo exactamente qué se le pasa por la mente al tipo de persona que hace esto. Tampoco el tipo de persona que lo juega, capaz que es un síndrome de Estocolmo heredado por estos juegos. Al principio los odias, y cuando te querés acordar no puedes mirar a una mujer sin tener este guachín saltando encima y una canción de Proto 100 Gex de fondo. Es medio triste, pero también se me hace tierna la forma en la que representa lo genuino que se veía el internet cuando estaba creciendo, y recién descubrí el anime y los chanes y los jueguitos retro y todo eso. Podías ver a gente disfrutando cosas no irónicamente, a pesar de que sean impensablemente cringe para cualquier persona con un sentido del no da. Esta canción se trata sobre una convención de cosplays y conocer a alguien que está haciendo uno que combina con el tuyo, esperando a ver si lo podrás ver de vuelta en el próximo evento de cosplay. Ustedes podrían escuchar algo así en nuestro paisaje social actual corrido por la ironía y la vergüenza. Tonari no kurasu no senseto, onashi no kurasu no esanga, maikenai. Ahora que ya saben por dónde empezar, voy a explicar un toque de la terminología. Todos estos saltos tienen nombre. Este es un gate, este es un diagonal, este es un corner, este es un double corner, este es un double diagonal. Este es un double gate, también conocido como diamond. Hay incluso diamond doble si sos bueno. Estos son sideways gate, porque son saltos gate pero de costado. Adivinen cómo se llama este, que es un salto gate pero invertido. Como pueden ver, probablemente no me necesiten para explicarle más nombres de saltos. Algunos saltos a veces son posibles y otras veces no, debido a un pequeño bug de la programación en Game Maker que eventualmente se volvió parte de la jugabilidad de Aiwana. Se llama Pixel Align, que determina cuál es la hitbox de tu personaje acorde a la posición en la que estaba la última pared que tocaste horizontalmente o algo así. Algunos saltos requieren un cancel, un mini salto que se hace manteniendo los 2 shifts y después saltándolos. Esta pantalla es un nivel, pasate suficiente de estos niveles llegando al warp y vas a pasar de stage. El punto de guardado generalmente es esta cosa rara que dice save o wooz arriba. Si dice otra cosa probablemente es una trampa. Esta manzana rara que parece una cereza no es ninguna de las dos cosas. Canónicamente se llama fruta deliciosa y te mata porque es venenosa. Se supone que el personaje que manejamos, que se llama The Kid, y toda su especie, que no sé cómo se llama pero sé que se ven todos como él, se alimentan a base de esta fruta, pero antes tienen que hervirla 3 veces para sacarle el veneno. Ninguna de esa información es relevante para el juego, pero es información que existe y puedo compartir. Hablando de información que existe y que quiero compartir, ¿cómo puede ser que este video tenga menos de 2000 visitas? Vi presentaciones del E3 con menos esfuerzo. Esa es como medio la paradoja de esta comunidad. Hay miles de fangames y eventos con este tipo de esfuerzo puesto encima para conmemorar el laburo que se mandan algunos, y al mismo tiempo comparativamente poquísima gente al tanto de todo lo que está pasando y el trabajo que se está haciendo. Hay poquísimos creadores de contenido dedicados a los fangames. Un día hace 9 años, un tal Ipses, youtuber de Aiwanas con 300 videos clavados, subiría su 300º video, sin explicación de por qué debería ser el último, nomás aclarando que así sería. Medio dentro de esta falta de contexto, se me hizo gracioso ver los comentarios melancólicos diciendo que nunca lo olvidarán, sabiendo que lo más seguro es que ya lo habrá olvidado la mayoría de sus 500 suscriptores. Entre ellos, UltraGamerXD menciona que siempre va a esperar que Ipse suba otro video. 2 años después, UltraGamerXD subiría su último video, en lo que sería otro final sin explicación ni contexto. Los comentarios aún más melancólicos observando que ya era 2017 y todavía no había vuelto. Ya es casi 2023 y todavía no ha vuelto, con muchos especulando que nunca volverá. Las celebridades de este mundito no superan los 10.000 seguidores. El propio creador del propio I Wanna Be the Guy no supera los 10.000 seguidores. Y ese es uno de los juegos más icónicos e influyentes de la historia del juego indie. Los fangames de I Wanna Be the Guy, aunque usualmente no muy profesionales y aún más seguido demasiado difíciles como para pasártelos consistentemente, son un testamento de lo que un fandom puede hacer cuando siente pasión verdadera por algo sin prestarle atención si va a ser popular, o financieramente viable, o estéticamente agradable, o si lo va a entender alguien más que vos, o si se lo va a lograr pasar un ser humano. Son las ganas de crear de un diverso grupo de otakus terminalmente en línea condensadas en una pantalla para que cualquiera pueda accederlas e interactuar con ellas.
Y son las ganas de superarse de una comunidad que se originó en base a un juego ya de por sí difícil, intentando crear juegos aún más difíciles, para que la misma comunidad intente superarse pasándoselos. Son las ganas de conectar con gente al difundir lo que te gusta, a pesar de que uno pueda pensar que no hay mucho público para eso. ¿Y no es eso al fin y al cabo de lo que se trata la vida? ¿De lo que se trata este canal? No realmente, pero sí que hay un valor en tener tu nicho y disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer, incluso si explicárselo a cualquier persona en la vida real te va a recibir con miradas y mirá vos, che. Es lindo poder compartir tu nicho entre chilenos, argentinos, brasileros, estadounidenses, chinos y japoneses, cada uno contribuyendo un pequeño pedazo de su cultura a una cultura más chica. En mi aventura investigando este pequeño mundito de fangames de este juego, me encontré con este juego, y este, e incluso este, cada uno con sus propios seguidores y su propio fandom casi tan dedicado como el de este. Y descubrí en realidad que lo que parecían 2 o 3 jueguitos terminó siendo un mundito mucho más grande del que podría haber esperado. Uno que nunca voy a conseguir explorar del todo, afortunadamente. Espero que alguno de ustedes haya estado tan intrigado por descubrir más a fondo este mundo como lo estuve yo. Y espero que los que ya estaban metidos en este mundo estén satisfechos con la forma en la que hablé de su subgénero secreto de jueguitos. Les ha hablado Cabe y les deseo buenas noches. Kokotake no hanashito nari no kurasu no senseto onashi no kurasu no esanga maikenai koto immoralu da koto wasa no tamako ga marchatte chika okafuku kaku kusare ni suna na 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 na